en este hermoso programa que se llama Hablemos de Historia. Lo traemos hoy con la presencia de un amigo, profesor, un intelectual de Maipú, el profesor Julio Rojas. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación a Walter, a vos, Cone. La verdad que me enteré hace poco del programa. Me parece que es una iniciativa espectacular y la verdad que es una forma de llegar a un público diverso en Maipú que le interesa la historia. Bueno, buenas noches, Walter, también. No te creas que me voy a olvidar bastante. No, buenas noches. Presenté el invitado. A mí me gustaría decir buenas noches a todos los que nos están mirando. Bueno, hoy no sabemos cuándo. Un agradecimiento especial a Julio que tuvo la deferencia de venir, de ajustar sus horarios para poder estar con nosotros, con su hija que la dejó con la suegra. Y tiene que estar la predisposición de cada uno. Exacto. Y nosotros para hablar de historia. Historia, hablemos de historia. Un libro muy interesante que ya lo escribió, que está en proceso de impresión. Y bueno, queremos saber cómo fue la iniciativa. El tema es muy interesante. Yo sé que vos sos un estudioso de la historia de Maipú. Así que bueno, queremos saber cómo arrancó esta iniciativa. Mira, la iniciativa arrancó hace varios años atrás, siempre mientras estuve haciendo la carrera de profesorado. Tenía la inquietud sobre a ver qué había sucedido en Maipú durante la última dictadura cívico-militar. Y después cuando hice la carrera de licenciatura en Historia en la Universidad de Tandil, fue el momento propicio para pensar que mi objetivo de tesis fuese específicamente esta cuestión de tratar de desandar un poquito qué había pasado en Maipú en relación a esa época. En una mesa de gente interesada en esa época, en uno de ellos donde estaba Joaquín Lucesoli, estaba Gustavo Nessi y demás personas, nos había llegado el rumor de parte de Federico León de una serie de trayectorias que habían sido influenciadas por la última dictadura, y en ellas estuvo Elsa Rosa Gamberini. Me acuerdo que escribiste. Mi trabajo de tesis fue en función de la trayectoria de ella, y decidí tratar de abundar un poquito más. Hoy en día estoy haciendo la carrera de maestría. Ya estoy en proceso de escritura de tesis que trata de recuperar un poquito sobre los dibujos que hicieron las expresas políticas en la cárcel de Devoto, a través de los dibujos, de las cartas que ellas emitieron. Y en relación a los 50 años de la última dictadura cívico-militar, dije, bueno, me parece que era oportuno para poner el foco en nuestro ámbito local, porque obviamente encontré un vacío bastante preocupante. Tenemos poco conocimiento. Nosotros, yo calculo, tenía 12, 13 años en esa época, un poquito más capaz, pero tenemos un desconocimiento total de lo que pasó en la dictadura en Maipú. Hubo persecuciones, hubo algunas cosas de las cuales no nos enteramos. Había poca gente. En esa época creo que el PI era uno de los partidos más revolucionarios, y yo tengo contadas historias por Mendiola, por Repeto, gente que hoy ya no está con nosotros, pero creo que han dejado escrito o han dejado algún legado. Yo tengo entendido que hay gente. Bueno, el otro día te pasé un contacto de una chica de Mar del Plata, de que vos no la tenías en cuenta. También el padre lo echaron de obra sanitaria y tuvo que irse de Maipú por unos comentarios que le llegaban, que era como era socialista, era uno de los marcados por la dictadura. Sí, mirá, rumores había un montón, y la idea es tratar de darle cierto sustento a esos rumores para convertirlos o para historizarlos, ¿no? Claro. Es decir, acá viene memoria e historia, van de la mano, no son lo mismo. Claro. Pero bueno, la historia se nutre de la memoria, y esa memoria que circula en Maipú en función de rumores, en función de testimonios, había que tratar de darle un cierto sustento teórico, ¿no? Entonces, claro. Por eso es como que empecé a tratar de hablar con las personas, obviamente mucho de reconstrucción de historia oral, y la dificultad que tiene escribir sobre una época
tan dolorosa, ¿no? Porque me parece que escribir sobre la historia reciente, que es un campo dentro de la historia novedoso, que también dentro del mundo académico circula esta cuestión de cuándo empieza la historia reciente. Para algunos empieza en el 55, para otros en el 76. Claro. Y está asociado mucho a una época dolorosa para los argentinos. Y entonces esos rumores traté de empezar a darle un poco más de sustento. Así como llegaron, ¿sí? A mí un montón de esos testimonios, la dificultad de poder generar o de llevarlo a describir, ¿no? Claro. Primero porque la historia reciente sigue viva. Hay muchas personas que quizás al momento de escribir uno piensa, bueno, el qué dirán, y que también esto me parece que tiene que ver con una forma de que se construyó de que acá en Maipú vivíamos bien durante dictadura. Me parece que eso fue una construcción, porque no debemos olvidar que la última dictadura cívico-militar fue un plan sistemático, fue diseñado de esa forma, fue zonificado el territorio argentino, diferentes zonas. Nosotros pertenecíamos a la zona 1 y a la zona 1 y a su zona 12. Que era de Mar del Plata, de la parte de Mar del Plata para acá, ¿no? No, más que nada la parte céntrica de la provincia de Buenos Aires. Y eso fue como subdividiéndose después en distintas áreas. Y lo que pasa en estas pequeñas ciudades, como pasó también en Guido, que tuvo en el 76 una persona que fue interventor, que fue civil. Ah, sí. ¿No? Bueno, Esta cuestión de un alto porcentaje de que los que eran interventores eran de la fuerza militar y otros eran civiles. Un poco la historia dice que los pergeñadores del golpe fueron civiles. Los militares fueron la herramienta y que también hicieron y aprovecharon a hacer cosas de las cuales querían, y la parte cívica los dejaba. También la parte religiosa estuvo. No, ni hablar. combinada. Es decir, Claro. nosotros cuando hablamos de la última dictadura cívico-militar, primero hablamos de la cuestión del concepto de cívico, Claro. que para mí muchos a veces ponen cívico, eclesiástico, militar, y el cívico en realidad es una palabra que engloba ya lo eclesiástico, ¿no? Claro, sí. Porque sí. la última dictadura cívico-militar no solamente es vertical, sino que también es horizontal. Right. Es decir, personas quizás como nosotros vigilaban, ¿no? Controlaban a sus vecinos. Claro. Y también esta noción de la responsabilidad colectiva que en el mundo académico se habla, de decir, bueno, se están llevando a mi vecino, ¿no? Porque Claro. quizás militaba en tal partido. Yo tengo una nena y tengo una familia. ¿Qué hago en esa época? ¿Participo, no participo? ¿Me meto, no me meto? Claro, sí. Digo algo, sí, ¿no? sí, Entonces, es muy difícil. esta cuestión de decir, bueno, Claro. Vos sabés que... me silencio. Sí, sí. Yo te puedo hablar de que yo viví, en ese momento estaba en Buenos Aires. Ahí nací, ahí viví hasta los 32 años. O sea que yo todo el proceso de la dictadura lo viví allá. Hice el servicio militar en dictadura y viví todo un proceso de comienzos de trabajo a mis 18 años en YPF, donde el interventor era militar. Claro. Entonces, en esa época, hacer sindicalismo, por ejemplo, era ser un subversivo. Entonces se hacía sindicalismo igual, porque yo estaba dentro del sindicato, escondidos, íbamos a las 4 de la mañana para panfletear. Nos dejaban pasar, por ejemplo, los de seguridad, porque nos conocían, eran compañeros de trabajo, y nosotros dejábamos en los escritorios los volantes que se refería a los derechos del trabajador y a las cosas que nos debían en ese momento en YPF. O sea, fue muy complicado. Eso de decir que, por ejemplo, acá en Maipú se vive como en otros pueblos, una época un poco más tranquila que lo que se vivía en otros lugares, eso es real, porque yo lo viví. Claro. Bueno, Te paraban los colectivos en cualquier momento y te bajaban. Todavía dice que vivía mejor en dictadura, claro. Había gente que... No, eso tiene obviamente una explicación. Es decir, la Junta Militar en ese plan sistemático diseñó que en los pueblos chicos actuaran como pequeños laboratorios. Claro. Es decir, se flexibilizaron cosas, se pusieron como intendentes o interventores mejor, Claro. personas con nombre, con un apellido pesado en la comunidad, Claro. ¿no? Sí, sí. Y se hacían obras públicas, se inauguraban un montón de instituciones, se aumentaba el sueldo. Yo me leí los 1510 decretos que están en el municipio. De la época de resoluciones. De Luis, Claro, ahí y agradecer a la dirección de gobierno. Después de Lu, como es Mario Eduardo Mario Monti. Sí. Claro. Y ahí, bueno, agradezco a la dirección de municipio que me permitió el acceso. Y como un adelanto,
para no alarmar. Algo de lo que está escrito en el libro, para ir Imagínense, algo. imagínense, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos subsidios se entregan hoy en día en Maipú? Claro, no sabemos. Bueno, nos dirán en dinero. Lo podemos saber porque tenemos una municipalidad donde tiene que figurar en la... Bueno, pero tienen una cifra. ¿Cuánto se puede llegar a entregar en un año? Y 1000 subsidios, 1000. Bien, ¿y en dinero? Y en dinero no tengo ni la menor. Quiero tirar un nombre. Durante la dictadura, en el 76 al 83, acá en Maipú, al cambio de hoy en día, se entregaron cerca de 187 millones de pesos. Claro. ¿No? Era mucha ¿En subsidios? Claro, pero quiera Claro. En subsidios a instituciones de renombre y reconocimientos de pago de facturas también a particulares. Sí. Todas esas cosas que... Eso, Claro. ese monto es un monto enorme, porque si uno se pone a pensar, no sé, en los últimos 10 años el municipio, ¿cuántos subsidios entregó? No sé si llega a esa cifra de 187 millones de pesos. Algún número tenemos porque yo recuerdo que cuando ingresó la dictadura militar, creo que la deuda era de 4.500 millones y se fue con una deuda de 45.000 millones. Casi el 500%. Casi. Pero bueno, estaban hablando de un 1000%, de 4.500 a 45.000. Claro, pero ¿a qué voy con esta cifra? Sí. Esta idea de que se vivía bien en dictadura, que circula en Maipú, o de que aquí no pasó nada, es porque fue diseñado para que la gente lo pensara de esa forma, a través de obras públicas, a través de dejar hacer, ¿sí? El Mundial 78. Claro, que acá pareciera que el bicentenario de Maipú en 1978 hubiese sido el mundial, porque la cantidad de plata que se gastó en el bicentenario de Maipú fue impresionante. Fue impresionante. No hubo ninguna fiesta. Yo no la viví, porque nací en el 82, pero no sé qué es. En el 78 tenía 12 años, así que estaba en séptimo grado, pero no recuerdo. Bueno, tengo un recuerdo de ese sí te algún cantante de alguien no a la plaza. Recuerdo de algo festivo. Bueno, solamente el mundial, estábamos más dedicados al mundial que otra cosa. Hubo mucha plata que circuló en ese año, por ejemplo, ¿no? Como fundamento del bicentenario. ¿Y a qué voy con esto? El hecho de que por ahí no se habla mucho de la figura de Félix Elú y Mario Eduardo Monti. Claro. ¿No? Es decir, dos personas de renombre que no dejan de ser funcionarios de la dictadura, fueron interventores de la dictadura. Suene mal. Le busca a quien lo fueron busque, interventores de la dictadura. Mario Eduardo Monti formó parte de la Secretaría de Planeamiento en 1978 cuando se crea, ¿sí? Y era una persona que en los testimonios en que están en las noticias, en los artículos periodísticos, hacía décadas que no pisaba Maipú. Claro. ¿No? Claro, y el gobernador en ese momento, Gallino, dice: necesitamos un colaborador nuevo. No renegamos con el que estaba. Se referían a Félix Elú. Necesitamos un colaborador nuevo. Claro. Eso, ¿no? Fue entonces, cuando volvió. Entonces, la palabra colaborador. Sí, ¿no? Es decir, encierra un montón de. Y no quiero por ahí ensanchar y decir que en el mismo artículo periodístico dice una persona cercano al proceso. Claro. Pero todos eran los que participaban en cada municipio, eran todos cercanos al proceso y con su idea. Pero por eso digo, cómo circula esto de vivíamos bien. Otra cosa que recupera el libro es la falta de fotografías de la época. Claro. No hay nada. Se inauguró la Escuela 1, la Escuela Especial 501. Claro. El complejo de la Laguna Caquehuincul, que se expropió terreno. Me acuerdo, yo trabajé en ese proceso. Nosotros teníamos el club de pesca y yo estaba con mi viejo y sacamos los palos del telégrafo de la provincia que estaban en el costado de la ruta que ya se había cerrado. Hicimos el muelle que lo hizo Montenegro. Nosotros le llevamos una. Sí, ahí aparecen subsidios en el club de pesca. Yo no me llevé nada, era que. Bueno, pero estábamos por eso. Hay que evidenciarle. Había algo cultural. Estaba muy metido en la cultura del país. Habían estudiado mucho. Por eso era. Pero sabés que también. Ya venía de años. Sabés que también que se ignoraba mucho. O sea, el ciudadano común no tenía lo que tenemos hoy nosotros en cuanto a la comunicación. Entonces era del boca en boca.
me acuerdo de tiroteos, como vos decís, cuando caía un vecino que vos decías, ¿cómo lo mataron al hombre? ¿O cómo mataron a toda una familia? Claro. Y que Porque lo viví a una cuadra de mi casa, hubo un tiroteo, mataron a una familia. Una familia Y no sabíamos por qué. Entonces la falta de... que era el subversivo. Claro, la falta de comunicación y la falta que teníamos, veíamos Clarín en ese momento, ¿me entendés? O sea, hasta eso teníamos. Bueno, pero el otro día, teniendo una charla con alguien, también hablábamos el mismo tema. En esa época estábamos con falta de información y hoy estamos sobreinformados. Hoy tenemos el problema que estamos sobreinformados y no sabemos cuál es la verdad. Claro. Entonces, la opinión pública se dispersa mucho porque no sabemos quién es el que da la verdad. Por eso y dentro de ese gran caudal de información, pese a todo, en Maipú sigue existiendo esa falencia de lo sucedido acá en dictadura. Bueno, pero si hay gente que dice que vivía mejor en la dictadura que en democracia. No, por eso ni hablar. Pero digo, está bueno esto que cuando el libro salga a la luz, no significa que va a cambiar tampoco pensamientos, no es el objetivo. No, pero abre una ventana a un conocimiento que no existía. Exactamente. Me parece que también el libro está planteado para los docentes. El diseño curricular de primaria y secundaria abordan lo que tiene que ver con historia reciente y a veces el docente se encuentra sin herramientas para poder hacer una mirada a nivel local. Me parece... Hoy estábamos hablando con Aldo a la mañana en su programa de Radio Urbana el tema de lo que es lo que se enseña en la escuela. Hoy los chicos aprenden a obedecer solamente. No te dan la libre oportunidad de pensar. Te doy un ejemplo. Hay un pibe que anda muy bien en música, pero anda mal en matemática. Entonces la madre le pone una profesora de matemática. No, ponen una profesora de música. Entonces ahí le das la libertad de que elija lo que más le gusta. El resto, bueno, lo aprendés como para pasar. Sí. Pero me gustaría otro tipo de educación, lo digo como un tipo sin ningún conocimiento de educación. Vos sos profesor. Yo prefiero haber sido un estudiante hoy en día que haber sido un estudiante en la época en la que yo estuve, que tampoco reniego, es decir, de esa época que tuve, ¿no? Pero sí reconozco que en esta época hay una gran posibilidad de poder emitir opiniones y perspectivas dentro de la escuela. Y en mi época no se podía, claro. Antes estudiabas de memoria, recitaba fechas, claro. Y no entendías el por qué. Se preparaba uno para obedecer, no se preparaba para ser un líder de algo. Vos salías para obedecer. ¿Por qué? Porque vos tenías que saber de matemática, de historia, de lengua, lo que te decían en la escuela. No tenías otra posibilidad. Hoy tenés mucho más posibilidades de investigación. Pero eso de tener un material a partir de tu libro, para que las escuelas puedan tener una referencia de esa época, de esa historia reciente que vos dijiste, es muy importante. Pero es muy difícil que entre. Claro, es muy difícil que entre, que ver si ese libro es de acceso para las escuelas, ¿no? Eso va a depender de cada docente, que tampoco significa que ese libro caiga de la misma forma en las escuelas, sino que el docente va a hacer su propia. O sea, quizá no lo tomen como una referencia para educar, pero sí para que el docente pueda leer y también pueda tener una idea de lo que pasó. Claro, bueno, o para criticarlo o para cuestionarlo. Exacto. En otra época no estudiábamos la historia argentina. A mí yo fui primario y secundario sin saber de la Revolución del 55 y los bombardeos en la plaza, porque vos tenés la historia que te preguntan ¿cuál fue el peor atentado en la Argentina? Y te dicen la AMIA. No, el peor atentado fue el del 55 cuando aviones yo tuve la suerte de la plaza. Yo tuve la suerte de tener un profesor de historia peronista. Bueno, eso no no nos enseñaban en la escuela eso. Bueno, también eso es una época interesante también para pensar en lo que pasó en Maipú, claro. Que tampoco hay nada escrito. Claro. Entonces, me parece que es una época esto del... O no lo descubrimos porque alguien tiene que haber escrito algo. Nada más que es difícil recuperar. Por eso, una cosa que la familia sepa. Una cosa es desde el recuerdo. Claro. Porque eran cosas muy, muy importantes que tampoco te podían descubrir con esas cosas. Por eso digo que. No, pero a lo que voy es que por ahí muchas personas tienen recuerdos sobre eso. El tema es cómo hacer de ese recuerdo material. Historizarlo. Claro. A eso voy. Sí. No toda la persona que escribe en función de recuerdos hace historia. Claro, sí, porque la historia se cuenta, depende cómo vos la entendés, porque a veces la interpretación de cada uno es distinta. Claro, y también tenés que hacerlo a la luz de un contexto que fue más amplio, ya sea nacional, latinoamericano, mundial, como sea, ¿no? Por eso este libro, que ya está estructurado en 14 capítulos, son como microhistorias cortas,
lo planteé así para que no sea muy pesado la lectura, Claro. sino que cada microhistoria tendrá entre 6 y 7 páginas. Lo ¿sí? estoy esperando. Bueno, Pará. Vamos a hacerte un poquito de publicidad. Vamos, gente, ponga 20 lucas, compra el libro, ayudémoslo, que le falta muy poquito para... Y si no tienen los 20, que pongan Y si 5, no, que pongan a la otra 10, semana 15, 5, a la otra semana 5 y se los llevan. Tenemos que llegar a cierto dinero, que es lo que necesita para que aparezcan los libros. Así que bueno, desde acá, pasá tu número de teléfono o un alias o lo que sea, que lo vamos a poner en pantalla bueno, para que yo se lo comparto. el que quiere decirlo, que los chicos... Los Sí, chicos lo ponen en pantalla abajo. el Nos ponen cada cosa abajo que ni nos enteramos después. El área es julio.rojas.libro. Bien. El libro sale 20.000 pesos. Está puesto ese precio por una cuestión de los valores que se manejan en la editorial. Sí, hoy es muy caro. Sí. Bueno, que no es caro hoy. Exactamente. Ese es otro tema para hablarlo después. Entonces- no seguir hablando del libro. Por ahí lo que estoy tratando de juntar es para poder solventar ese gasto y que salga lo antes posible, ¿no? Porque Bien. me piden el 50% como un seña. Anotaste, Después- Coquito, a otro que le agradecemos, los chicos que están ahí, Coco y Rasta, que no me sale nunca, no me sale el nombre, Luca. Lucas Bres, Que son los que hacen todo lo posible para que nosotros estemos acá. ¿No anotaste, Coco? A ver, Sí, yo- repetilo porque me dijo que no anotó. El alias es julio.rojas.libro. El libro sale 20.000 pesos. Después la idea que me envasen el comprobante. El libro. Julio.rojas.libro. Julio.rojas.libro. Sí. Esa es lo Tratar de hacerlo fácil. Claro, sí. Bueno, ahí tenemos para que la gente colabore, así puede salir lo más rápido posible y tenerlo ya en la mano, pues lo estamos esperando. Hay gente muy ansiosa esperándolo. Sí, me parece Haciendo uno de me ellos. parece que lo que lleva a este libro es de la temática, ¿no? Claro. Recupero por ahí algo que dijo Walter, que él hizo el servicio militar. Hay una historia de un joven maipuense que, bueno, según los relatos, según el rumor, falleció porque no se le abrió el paracaídas, ¿no? Que fue velado acá a cajón cerrado. Sí. Según los testimonios de la hermana, fue fusilado, Que lo mataron. ¿no? claro. Porque Ese- había presenciado en La Calera, que hace unas semanas atrás, hicieron un arresto. claro, exactamente. Claro. Y ahí es donde estaba la cosa de paracaidismo. Claro, En Córdoba. la unidad Sí. aerotransportada. Ah, Y yo me puse en vos contacto. estudiaste más que yo. Claro. Yo me acuerdo de algunas cosas, pero vos ponés los detalles. Sí, Yo me contacté con el juez federal, Miguel Ángel Vaca Narvaja, Mirá. para tratar de dar un poco más de sustento a esos testimonios. Obviamente todavía no me pudo pasar mucha información, pero algo pudimos hablar. Claro. Y este joven había visto situaciones, ¿no? En las cuales no estaba de acuerdo. Con las cuales no estaba de acuerdo, Claro. y en ese momento el teniente coronel Gorleri hacía simulaciones de enfrentamiento con subversivos, Y bueno. lo viví. ¿no? Claro. Y lo que vivió- parece Lo vivió él, dice ella. y lo que parece Sí. más a veces que también al hablar con la familia, yo fui al cementerio, ¿no? A ver cómo estaba registrado. El apellido no aparece tal cual, aparece ahí unas Cambio de letra. en vez de Roldán aparece Rondán. Sí. Bueno, pasa con los restos de Videla, que no Claro, quería y no está no quería ningún, Claro. ningún cementerio, quería. y no pudimos encontrar su lugar de sepultura, Claro. ¿no? Supuestamente hay otra persona. Fue una época muy nefasta. Yo Sí. te puedo decir, yo fui Y habla muy livianamente de la dictadura. asistente de Viñones, el último presidente de facto de este país, No, cuando era comandante de Campo de Mayo. Tengo pilas de historia para contar. De las cosas que pasaban en Campo de Mayo, de las cosas que nos teníamos que callar. claro. Y sí, porque eran Nosotros- soldados y tenían que obedecer. Era eso. Era... Podíamos ver, podíamos escuchar, pero no podíamos hablar. Claro. Era así. Y así, sí. Bueno, y han pasado los años y nadie quiere hablar tampoco, porque hoy es difícil. Hay unas células que todavía están, que vos hablas algo y te amenazan y todo. Pasó con Julio López. Tenemos el ejemplo de Julio López, que se fue desaparecido en plena democracia y todavía no sabemos nada de él. Así que, Y por ahí recuperar algo de esta cuestión de que yo hablaba de la falta de iconografía que hay en Maipú en relación a esa iconografía, fotografía. traducime porque, viste,
demasiado intelecto para mi poco conocimiento, ¿viste? Que Hay la gente que no sabe también esa ausencia, pero pasa Eh, en todos los niveles. claro, pero digo, esa ausencia también sirve a la construcción de que aquí no pasó nada. Claro. Como que en los pueblos no pasó nada. Y No pasó hay registro, no hay No registro. hay registro. No hay registro. Sí pude dar después, gracias a Nancy, pude dar con una serie de fotografías donde está la llegada del gobernador, ¿sí? Ya. Acá a la localidad de Maipú, incluso carteles de bienvenido gobernador, ¿no? Claro. Es que- Gobernador que no era un interventor militar. no, ni hablar. No era Digo, un gobernador, pero- el gobernador era elegido por el pueblo. No, ni Era hablar. un interventor. Pero digo, cumplía esas funciones. Claro, cumplía la función de gobernador. Y esta cuestión de a veces de decir, bueno, miro una fotografía y a veces digo, bueno, como que no quiero... No querés creer lo que le ve. No eso, sino que por ahí alguna persona dice, no quiero que me vean a mí al lado de... Claro, hablando. Bueno, pasa con Adorni ahora, que ¿No? no se quiere sacar ni menos fotos, nada bueno. Entonces me parece... Hay a otro plano, pero más o menos me parecido. parece que es una época en donde seguramente hay muchas imágenes en dominio particular. Pero Claro. particular que no las ¿No? deben mostrar. Que sería interesante que en algún momento salgan a Creo luz. que hoy les daría vergüenza. Por lo menos eso es lo que la idea. Puede, que yo puede pienso. pasar eso. O no. Puede pasar eso. O no, por ahí hay gente que está orgullosa de lo que hizo. Por eso tenemos todos los pensamientos, somos abiertos a todos los pensamientos y todavía tenemos gente, vuelvo a repetir, que dice que con la dictadura vivió mejor. Pero no sabe todos estos detalles que pasaban, o por lo menos no le interesaba. Que es más o menos lo que pasa ahora. Hoy te hacen interesar por el individualismo, lo que te pasa a vos, el vecino, si tiene hambre que se joda. Esa es la idea de estos gobiernos así de derecha. Pero bueno, eso fue un gobierno de derecha encima que fue por la fuerza, derrocando un gobierno constitucional que era de Isabel Perón. Después podemos hablar de todos los problemas que tuvo Isabel. Y con un plan sistemático. Un plan pergeniado por Martínez de Oz, que fue a estudiar a Estados Unidos. Los militares argentinos iban a Francia a estudiar las torturas, capacitarte para las torturas. Bueno, pero esas son cosas que vamos sabiendo hoy. En ese momento, o hasta hace poco tiempo, no se sabía nada de eso. No, ni hablar. Me parece que es una época muy dolorosa para todos, sobre la que hay que hablar. Yo por ahí también escribo en uno de los capítulos del libro, se cumplen 50 años, ¿no? En Maipú, hasta el momento se hizo un acto centralizado y después, obviamente, distintas actividades que están realizando muy bien desde el CIE, ¿no? Claro. Pero nada más. Nada más. ¿No? Y no se habla nada, Nada no se más. dice nada de esa época. Es como que Claro. ahí son 50 años, ¿no? Y por eso también se habla mucho sobre lo que tiene que ver con las marcas territoriales. Claro. ¿Qué son las marcas territoriales? Es decir, vienen a ser esos lugares como lugares de memoria, ¿no? Acá tenemos de Malvinas, tenemos una calle también en Malvinas. Claro. Tenemos de la dictadura. pero de la dictadura ningún En relación a la última dictadura cívico-militar no hay nada. No hay nada, lo único fue un testimonio de las escuelas. Yo vi lo de la escuela 1, incluso hice un videíto yendo para mi casa cuando vi eso. Claro. Bueno, sí, y uno institucional, la escuela normal, que hablaron en el mismo momento fue que también, lo hizo. Pero eso emociona. Mi nena vio con Con los pañuelos. los pañuelos. Sí, Mirá, te papá, preguntaban. mirá. ¿Viste? Yo le expliqué que tiene 5 años. Sí, obviamente. Pero le expliqué, ¿no? Porque ella pasó por la plaza y vio todo eso decorado, que me parece que está muy bueno. Claro. Sí. Pero no se debería agotar en eso. Bueno, pero No. pero se hace todo lo posible para que no salga de luz. Hay un sistema, o nos quieren hacer culturizar en ese sistema de que no tengamos memoria, que no recordemos lo que eran los patriotas. Pero ¿sabes qué? También es fundamental la crianza, como él dice. Yo le expliqué a mi hija de 5 años. Hay que explicar Mis hijos, desde la mis hijos casa, ¿me saben entendés? todo, Desde la casa. 2 son militantes políticos que les gusta la política. El más chico, el que tiene mucha diferencia, son de la parte nueva, que no les interesa nada de lo que pasa alrededor. Por eso te digo que son culturas que la van aprendiendo con el tiempo y te las van inculcando por la televisión, por los medios de comunicación. Es algo preparado. No, y Olvídate. ni hablar esto, porque si son 50 años, ¿no?
y para muchos vivíamos bien en dictadura, y si no se sigue haciendo nada, y si sigue siendo responsabilidad de las instituciones escolares, se va a seguir pensando lo mismo. Claro, tampoco tenemos que depender de la Porque institución incluso hablamos de adolescentes que están en las escuelas cuyos padres nacieron en el 2000. Claro, sí. Lo que fue, no tiene idea. Lo mismo sucede a veces cuando uno habla y dice que nadie vivió el 2001. Claro, somos pocos. Claro, yo le explicaba a mi ahijado y por eso iba a la escuela 1 y le contaba. Entonces le digo, qué bueno que ustedes empiecen a hacer visible parte de la educación con respecto a esa época. Bueno, como dice él, tampoco tenemos que depender solamente de la educación, lo tenemos que hacer a nivel institucional, a nivel político. Sí, y si no es así, a partir de mínimas acciones. Por ejemplo, un programa así suma. Claro. Olvidate. Sí, por ¿No? supuesto. Es decir, no tenemos que estar tampoco cruzados de brazos esperando que todo transcurra a través de una decisión política, política partidaria. Bueno, para eso estamos nosotros, para que también el programa se llama Hablemos de Historia, y derribando un montón de mitos sobre lo en dictadura se habla de pequeñas resistencias individuales, ¿no? Claro. Mínimas. Pero lo que decía él en los sindicatos, lo que era. Claro, sí, vos calculás que no se podía nombrar a Perón, no se podía, lo que hicieron con el cadáver de Evita y todas las cosas. Pero cuando digo de resistencias, también me refiero a al accionar de vecinos cotidianos, que por ejemplo ayudaron a que tal persona se vaya porque lo estaban viniendo a buscar. Claro, por eso. Sí. ¿No? Bueno, pero esas historias no se cuentan. No, ¿a qué voy con eso? Trato de hacer como una comparación pensando hoy en día. Bueno, un libro sirve mucho. Un programa así también suma mucho. Claro. Y bueno, y después de esto. Una charla en la plaza abierta. Y bueno, también puede sumar muchísimo. Charlamos 5 minutos el otro día y vos te enteraste de alguien que no tenías en el circuito ese. Hoy este programa puede hacer que gente se anime a llamarte a vos, no nosotros, a llamarte a vos, a contarte alguna historia para poder escribir otro libro. Yo le dije, cuando me había invitado Valeria, le dije también. Muy buen programa, lo vi, estuvo. Le dije que muy bueno. Estoy abierto a cualquier otra historia que quieran desarrollar, que quieran contar. Si bien no va a entrar en este libro, pero tranquilamente pueden un segundo tomo, un segundo. Y bueno, por eso te vas conociendo ya algunos detalles que no tenías. Pero por eso digo que también es un libro incompleto, porque si bien está escrito por este año, por los 50 años, pero tampoco voy a. Yo creo que todo. Claro, porque me parece que hay infinidad de historias. Por eso recuerdos, memorias y gente que todavía vive, que por ahí escuchando esto se anima a llamarte y decir, bueno, mira, yo tengo para contarte. Sí, no, ni hablar. Había otra vez. Vos tenés mucho cuidado con no nombrar a esa gente, viste que hay gente que por ahí no le gusta. Claro. No. Yo trato de hacer un trabajo de historiador. Claro. No me vas. Los rumores trato de dar un sustento, porque yo no puedo escribir sobre rumores. Claro. Vos hay que tener un fundamento histórico. Exactamente. Bueno, me parece que eso es fundamental para escribir un libro de este apareciendo porque el otro día escuché que en uno de estos centros clandestinos empezaron a romper las paredes para tirarlo abajo y había documentos metidos adentro de las paredes que los rompían y los volvieron a recuperar. Por eso mucha gente habla muy livianamente sobre los 30.000 desaparecidos. Yo recuerdo que se desclasificaron, cada 10 años desclasifican los norteamericanos lo que es todos los secretos de Estado. Y yo me acuerdo que en el año 78, no me acuerdo quién era el presidente de Estados Unidos, desclasificaron y ya tenían informe de que había 28.000 desaparecidos en el año 78 registrados. Porque dice, Estados Unidos tiene hasta los nombres y los militares que todavía viven. Por eso es el tema de la memoria que no se pierde. Porque tampoco los militares han dicho una palabra. No, ni hablar. Cuando se habla esto de la historia completa, y se pone en tela de juicio los 30.000 desaparecidos, es como si uno pusiera en duda los 6 millones de judíos que mataron. Exactamente. Lo contaron uno por uno. Y como si vos andás hablando en Europa 20, con el más claro, uno 20, 10.000. Claro, pero hay una ley en Europa de que vos no podés dudar de los 6 millones de judíos que mataron.
te llegan a escuchar, te meten preso. Y acá cualquiera dice cualquier cosa de los 30.000 desaparecidos y habla pavada. Porque hay gente que... Pero me pasa que decirte esas son banderas que se utilizan, banderas partidarias que se utilizan para sumar adeptos. Claro, Sí, dejando el odio, todo lo que era más que nada en contra del peronismo y de los partidos populares. Entonces, sumás adeptos, pones en cuestión, eso se cuestiona, después se lleva a las instituciones educativas, no se puede hablar. Un docente que habla sobre esa temática... Claro, te denuncian porque estás hablando... Sí, Estás adoctrinando. Podés hablar de la historia mietista, adoctrinando. pero no podés hablar Es de... complicado, ¿no? Ahora, sí. Yo me acuerdo cuando fui director del Mauro Golé, Claro. entre el 2015 y el 2017, que después dejé porque decidí Preservar tu salud. estar más tiempo con mi papá, que le había agarrado una CB. Claro, sí, recuerdo. Entonces, opté por dejar de lado la dirección de la escuela y preferí estar acompañándolo a él. Claro. En el 2016 invité a la filial de abuelas de Mar del Plata, Ah, bien. ¿no? Que vinieron de la parte de genética, ¿no? A hablar con los chicos. Hicimos una charla abierta en el patio. Claro. Y esa charla Generó conflicto. generó entre los conflicto. padres. Sí, por supuesto. ¿no? Generó conflictos. Claro. Y nadie habló Ni de política, nada. Era solamente de la genética. de la genética. Bueno, pero- Por ahí ahora, después lo vi a Sebastián Cereceda, que muy bien hizo un encuentro, no sé si en el centro jubilado, sobre la cuestión también Sí, de la recuerdo. genética de las abuelas. Sí. Sí, y aún hablando en la Interesante. escuela normal también me parece. Bueno, el por día eso- de ese acto yo no estuve porque yo estuve con él en la escuela 1 el día del Pero por eso me 50 parece años que hay un arrastre de 50 años de decir, bueno, de mala información. de mala información, de cosas que no se tienen que hablar, de cosas que... Entonces, me parece que esa construcción del Porque vivir se bien, de mezcla- aquí no se pasó mezcla nada, por la política. sigue sustentando. Y no es malo mezclar con la política, porque han creado un monstruo que la política es mala, pero es la que puede solucionar todos estos problemas si dejamos que cada cual haga lo que quiera. Y esta gente que decide que no hay que saber nada, es peor, porque vos, la historia hay que saberla para no volver a repetirla. Perón en su época decía que había que saber en dónde se había equivocado o dónde se habían equivocado los otros para no volver a equivocarse y que gente sufra. Ujú. Entonces hay que aprender a que esto es mucho más abierto de lo que es un partido político, es la historia de la Argentina, Sí, no, no de la historia de un partido político. ni hablar. Que haya sido bandera de un partido. Pero un libro por ahí, para mí en particular, tiene más fuerza que la palabra de cualquier político. Cuando vos lees un libro, tiene un contenido, La palabra del político. tiene un cuadro histórico, hay un montón de cosas que un político por ahí no te lo puede dar. Entonces es muy importante el libro. Bueno, es esto muy que hablamos, importante. Yo ojalá que ese libro no pase por el Consejo Liberante. No es mi intención que sea declarado de interés deliberativo ni nada por el estilo. Si lo llevan, que lo lleven, pero yo no le voy a decir que sea una obligación ni nada por el estilo, Claro. porque considero que a veces Vuelve a ser una historia y se pone en tela de juicio Exacto. cuestiones que uno no tuvo esa intención ni nada por el estilo. Las cuestiones Yo escribí- políticas, vamos a hablar Después, de la cuestión después si quieren tomar ese libro como una herramienta política, no va a ser mi responsabilidad. Claro, vos ya una vez que lo entregás, la gente maneja. Por eso te digo que la opinión puede interpretar distinto hasta la misma lectura. Claro, ese es el sentido común, el famoso sentido común. Igual creo que nunca no se No va a haber una mala interpretación. no sería declarado de No. interés deliberativo. No, y en este momento calculo que no, pero puede Es lo ser. mismo que el otro que escribí, que era... El de Rosas Zamberini. No, el otro. Ese sí fue declarado. Ese es el otro sobre la historia política, además, de Maipú. Ese no fue. Ese no. Y se llevó de arrastre un libro de Anesi que justo lo había presentado también. No te puedo creer. Se llevó los dos, pasaron los dos por abajo de la. Aparte, vos sabés que para mí es una tristeza terrible que pasen estas cosas. ¿Sabes por qué? Era todo una tristeza. Porque a mí, sinceramente, cuando vos tenés un escritor, un profesional, una persona que dedicó tiempo, a veces años, en investigar, en quemarse las pestañas leyendo, No sabe nadie lo en hacer entrevistas, eso hay que reconocerlo. Porque no todos los pueblos tienen escritores. No es Y no todos los tan pueblos fácil. Hay seguidores.
Allá en Guido tenemos 50, no es así nomás tener un Como escritor. él dice, ¿cuánto hace que estabas investigando? Para Yo lo conozco a Gustavo y Ah. sé de lo que ha trabajado para lograr esos libros, ¿viste? Entonces, Y bueno, yo lo tengo a mi tío Cachito Fantini, que también historiador y que ahora escribe Coqui también. También lo vamos a invitar para el libro que ha escrito, así que Sí, Cacho. renunció en el 78, me parece, a la biblioteca. Claro. mirá. Sí. Figuran en las decretas. Sí, y bueno, viste. Y bueno, todos esos papeles. No ha escrito sobre la dictadura. Claro, Bueno, no ha escrito. le tendríamos que decir que. Que se ponga las pilas. A ver qué tiene. Y bueno, si no quiere escribir él, que te pase los datos a vos. Pero viste, esas son cosas que entre historiadores tendrían que hacerlo. Claro, es muy bueno. Si él no se anima a escribirlo, tengo todos estos datos. Sería una honestidad intelectual entre compañero y escritor. Lo invitamos a Cachito. Si tiene algún papelito, que te lo acerque. Sí, señor. Excelente, profesor. No, la verdad Coco, que ¿pusiste el alias? Coco, ¿pusiste el alias? Repetímelo al alias, porque poné lo que estamos... ¿No? ¿No lo repetimos? ¿Ya lo pusiste? No te entiendo. Hay señas que no entiendo. así que bueno, qué importante, ¿no? Bien, pero lo vamos a pasar, lo vamos a editar después sobre el programa, porque el programa no solamente salimos en directo, sino va a salir repetido por Facebook, por Instagram, así que la publicidad va a ser grande, así que le vamos a meter. Después, bueno, la regalía después, ¿viste? Bien. Bueno, La verdad que agradecido. Van a ser historias atrapantes. Solo tiré unos adelantos y hay mucho no, más. está bien. muchos más. Para generar un poquito de expectativa. De un profesor que tuvo que escapar de Maipú. Pude dar con quien fue su esposa, Mirá. Mirá. más de 80 años. Pude dar. Por eso hay testimonios vivos. Y eso fue muy valioso. Es valioso. Sí. Donde su mujer me cuenta cómo fue esa. ¿Cómo fue el periodo eso? Él ya no vive. Él ya no vive, ¿no? Bien. Pero siempre pero sí le costó también mucho comunicar eso porque la pasó mal, ¿no? Vuelvo a repetir, hay gente que sabe y no se anima a contarlo porque hasta el día de hoy tiene miedo. Claro. Porque hay células que todavía trabajan haciendo, te llaman por teléfono, te amenazan, entonces la gente no quiere Después, en eso. después hay otra historia que se salva por ser fanático de River. Mirá. Lo secuestran, lo llevan. Y bueno, ya que estamos en el baile, lo empiezan a interrogar. Y dice, ¿vos sos cholo? Sí, le dice. Bueno, ¿vos sos cholo hincha de Huracán? No. No, yo soy cholo hincha de River. Ahí empieza, no, nos está mintiendo, que esto, que lo otro. Claro, ¿no? sí. No, pero fíjense, en la guantera tengo el carnet. Claro. Si son el carnet, se salvó. ¿No? Sí, Andaban buscando al cholo hincha de Huracán. habla de la arbitrariedad del gol. Exacto, De la exactamente. Es decir, Agarraban, le decían, agarrá conejo. Sí. Y por ahí podía ser otro conejo, ¿viste? Agarraban, claro. ¿Vos sos el conejo el que no fuma nada? No, Ese no soy yo. Estas cuestiones me parece que también representan mucho lo que fue la última dictadura. El autoritarismo y la forma Ni hablar. dicen los que saben que en los primeros 60 días fueron donde eliminaron a toda la gente que tenían marcada. Sí, ¿no? Y eso que ni siquiera nos enteramos. Ujú. Después fue toda la parafernalia, pero primero, los primeros días, en 60 días o en menos de 60 días, dice que ya habían eliminado todos los que tenían marcado. No, te digo que por su hubo cosas trayectoria que... política. Vos fijate que Lo van contando. yo que- tenía 14 años, 14 años. Ir a pescar, yo vivía en San Isidro, en Buenos Aires. Y estaban las barrancas de San Isidro, donde llegabas al Río de la Plata y ahí se pescaba. A la madrugada, te imaginás, chicos de 14, 15 años, ¿verdad? Y de repente, ¿viste? Parecían las luces. Reflectores al piso, te pateaban, te sacaban todas las cosas, te las tiraban así como si... ¿Viste? Cuando no podíamos vivir. Claro, por eso Esas digo que cosas, mucha no. gente de esas cosas no. Fue terrible, fue terrible. Íbamos a una fiesta y de repente se prendían todas las luces y caían los militares, te pedían documentos.
Bueno, el que no tenía documentos, acá en Macao con la policía. el que no tenía documentos se lo llevaba. Acá hubo una persona que después fue juzgado por 31 crímenes de lesa humanidad, tortura, asesinato, Claro. y cumplió sus funciones acá en Maipú. Ah, mira. ¿no? Se pone interesante, déjalo ahí, porque esto, Vamos a contar todo el yo te libro. puedo asegurar. Un simple detalle. Sí, lo que vos quieras contar, por eso. Lo mandan a Maipú porque los propios militares le tenían poca confianza. Claro. Así que lo sacaron Sí. y lo mandaron para acá, que haga lo que quiera acá. Me imagino. Claro. La verdad que bueno, Julio, muchas gracias. Julio, Gracias a ustedes. Muchas ha gracias. sido un placer haberte tenido acá. Sabés que lo que quieras comunicar, acá tenés la puerta abierta, vos nos avisás y acá estamos para que vos comuniques. Espero que después lo editen y pasen el cosa si la gente se pone. No, la próxima invitación, una voy. vez que lean ustedes Y vamos a hacemos un ida y vuelta. Ahí estamos. Nos quedó Estaría muy bueno. Rosa Gamberini, porque yo estaba trabajando en otra radio y me tuve que ir a Mar del Plata a hacer un curso. En ese momento estaba trabajando. Pero sí, Y encantado. nos quedó esa. Qué lindo. Bueno. En 5. Ah, O sea que mirá, hay historia. O sea, lo que pasa es que yo tengo 63, ¿no? Hemos vivido. Toda la época del proceso militar lo hemos vivido. y sí. Él, por ejemplo, en Maipú y yo en otro lugar donde se vio y se vivió de otra manera totalmente Bueno, yo distinta. viví unos años en Quilmes cuando mi viejo fue a trabajar, pero fue antes del golpe, porque estuvimos desde el año 69 al 74. Yo vi la llegada, la vuelta de Perón estando en Quilmes, y después vine y yo arranqué en tercer grado acá en Maipú. Pero a su vez, de una época nefasta, yo te puedo contar que en el año 77, mi mamá sufría de insuficiencia renal, ¿no? Estaba en el Incucay, como corresponde, esperando un órgano, como todos los que están inscriptos en el Incucay. Claro. Una mañana viene un auto a mi casa, la vienen a buscar porque había llegado el órgano compatible con las características que tenía mi vieja. Ah, mira. La llevaron en el CEMIC, que era en la calle Las Heras y Coronel Díaz, y ahí le hicieron el trasplante. O sea que en esa época esas cosas se tenían en cuenta. Pero bueno, estamos pasando en un momento que ni los militares se animaron. Mirá, cerraron la Casa Rosada para los periodistas. Ni siquiera los militares, ni Videla, ni ninguno de los que pasaron se animaron a tanto. Así que hoy es una parte comparable con una dictadura. Con esta política, discúlpame, Igual hay que tener reparo en eso, porque si nosotros pensamos que hoy en día es una dictadura, lo comparamos con una dictadura. Lo que puede generar es confusión en las generaciones más jóvenes, ¿no? Claro. Que van a pensar que todos gobiernos así son dictaduras. claro, no. Y son como que- gobiernos y como- autoritarios y con el que se le elegidos resta- popularmente. Y como que se le resta el peso a lo que fue. Claro, lo que se- pero Claro, en contrapartida por lo que dice él, y lo que dije yo anteriormente, Bien. en esa época un trasplante, mi hermana en el año 93 ella tiene un riñón mío, yo le doy un riñón. O sea que el Estado tiene que proveerle la medicación para mantener ese órgano vital en su cuerpo, y hasta el 23 no había ningún problema, le daban los remedios para 60 días permanentemente. Ahora, cada 15 días. Y corre riesgo de ir y que no los tenga. Bueno, ayer me comuniqué con la obra social que tiene mi hijo, que es raro, que lo dejaron. Mi hijo al cumplir los 21 años lo tenía que sacar de la OFE, que era la mutual que tenía yo de ferroviario, lo bancaron y bueno, y me dijeron que la obra social está fundida y que no me consiguen la insulina. Así que tengo que salir a buscar por otro lado y vas a tener que ir a asistencia social a algo para poder... porque encima vas a la farmacia y no te las venden porque vos estás dentro de un plan donde te las tienen que dar. Así que es una cosa muy difícil y bueno, y todo gracias a este hermoso gobierno que tenemos. Así que no le Bueno. pusiste un silencio. Julio, ha sido Nos un estamos placer. despidiendo. Nos estamos despidiendo Hasta el lunes que viene. hasta el lunes que viene. Este programa lo van a seguir viendo porque lo vamos a subir en todas las redes. Y bueno, acá contando algo de historia, haciendo honor al programa que Hablemos de Historia. Una historia muy difícil de contar, pero bueno, esperemos que tenga la repercusión
que queremos dentro de la sociedad. Pero quedó incógnitas como para decir, lo quiero. Bueno, gracias Julio. Gracias a ustedes. Sabes que tenés las puertas abiertas para comunicar lo que quieras con nosotros, así que, bueno, Así nos que- despedimos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, con muchas ganas. Con Así muchas es. ganas. Un programa espectacular. Sí, la verdad que sí. Para mí. Yo, Julio, amigo. Hablar de estas cosas y con alguien que sabe tanto Sí. es un placer para la vida. Así que bueno, una vez que salga, volvés. Esto que hacemos nosotros. Y hacemos ida y vuelta, que vos decís. Ya. Dale. Muchas gracias, Julio. Nos estamos viendo.